Buenas noches ya, van pasando las horas, aquí tengo a Óscar de nuevo a mi lado y tenemos el nuevo DS7. Óscar, ¿qué te parece el DS7 así en frío? Pues así en frío, me parece que si alguien llevase 8 años metido en un congelador o no tuviera el más mínimo interés en saber nada de coches, posiblemente le tuviésemos que explicar qué es DS y qué significa o qué supone el DS7. Sí, efectivamente, a ese tipo de gente hay que explicarse. Adelante. Bueno, DS7 no, DS nace en 2014 como marca totalmente independiente, ¿vale? ¿Independiente de quién? Independiente de por aquel entonces Grupo PSA, hoy Grupo Stellantis. Entonces hemos dicho que nació en el año 2014. Previamente, en el 2009, nació el primer atisbo de DS, que fue el Citroën DS3 de la era moderna, ¿vale? Y luego vino el DS4 y un DS5, creo recordar, a bote pronto. Pero todo esto viene de mucho antes, viene de 1955, con un mitiquísimo coche que este sí es más de culto y conocerá más gente, que fue el Citroën DS, con aquella suspensión hidroneumática. Ese coche estuvo 20 años en producción, desde el 55 al 75. Ten en cuenta que hoy el que dura 5 o 6 años ya es todo un superviviente. Bueno, pues seguro que hubo varias generaciones. Y me hablabas de suspensión hidroneumática, y aquello fue un mito por lo que suponía de novedad, de equilibrio, de confort, y el confort es una de las características de los coches franceses. ¿Hay algo que nos puedas decir de la suspensión de este DS? ¿Lleva la hidroneumática? ¿La han recuperado? Efectivamente, no. Vaya. No. Para desgracia de muchos y para fortuna de otros, la hidroneumática pasó a mejor vida. Lo que monta este DS7 es la nueva suspensión que ellos llaman DS Active Suspension, que es una suspensión, es una virguería tecnológicamente hablando, es una suspensión predictiva. ¿Y qué significa que es predictiva? ¿Se anticipa quizá? Exacto. Tenemos una cámara en la luna delantera que va leyendo la carretera y tiene un rango desde 5 a 25 metros. La cámara va leyendo la carretera y va preparando la suspensión, en este caso los amortiguadores, para lo que se avecina. Es decir, si viene un tramo con muchos baches, la suspensión se vuelve un poquito más suave para confort de los ocupantes, y si viene un tramo con muchas curvas o con una curva, la suspensión se vuelve un poquito más firme. De esta manera limitamos el balanceo y también y aumentamos el confort de marcha de los ocupantes. Sí, al final el confort o el conductor del confort es un elemento de seguridad, pero quizá haya algún otro elemento de seguridad que sea exclusivo o característico de DS. Bueno, hay muchos, pero lo que no tenemos es todo el tiempo del mundo para contarlos. Pero bueno, si quieres te cuento uno que llama mucho la atención, y es que tiene cámara de visión nocturna o una cámara térmica. ¿Qué es esto? Esto es casi tecnología militar de hace 15 años puesta al servicio del propietario de un DS. ¿Y cómo funciona eso de una cámara de visión nocturna? Bueno, ¿Qué hace? ¿Una imagen térmica en el salpicadero? Básicamente sí, lo que hace es captar el calor que desprenden los objetos, los animales o las personas, y nos proyecta una visión, una imagen en el cuadro de instrumentos a la altura de nuestros ojos, con los objetos, animales o personas que desprenden ese calor, con lo cual esto redunda sobre todo en una seguridad no solo para los ocupantes del DS, sino para los posibles viandantes, incluso niños pequeños que pueda haber por una vía pública. ¿Y funcionaría solo de noche o en circunstancias de niebla o baja visibilidad o lluvia intensa? No hace falta que sea totalmente de noche, sino como en una tormenta perfecta. Con una tormenta perfecta, siempre que haya condiciones de visibilidad adversas, las luces se conectan y habilitan esa cámara térmica. Caramba, qué interesante y qué poco habitual. Será caro, supongo. Sí, bueno, es una tecnología que al final DS es lujo, es confort, pero también es punta de lanza tecnológica.
Curioso, curioso. Y tienen una apariencia de coche y de marca vinculada al lujo, y posiblemente al que le gusta el lujo no le gusta tener un coche más, sino quizá podérselo adaptar. Efectivamente, efectivamente. Lo que llaman los franceses el savoir-faire, creo, ¿no? No tengo Algo yo así, muchos conocimientos algo así. de francés, pero el saber hacer francés. El lujo, como tú has dicho, es punta de lanza de DS. Solo tienes que ver los asientos que tiene esta unidad para darte cuenta de que en este caso tiene un cuero de altísima calidad, unos acabados interiores rematados al detalle, y bueno, todo para envolverte en una atmósfera de lujo que tanto también le gusta al público francés, y no francés, europeo en general. Curioso, curioso. Me hablabas de que a la gente que le gusta este lujo no le gusta repetirse, ¿verdad? Esto es otra señal de DS. Puedes tener un DS7 casi, te diría que hecho para ti, de manera personal. Tiene 5 acabados, desde uno más básico, pasando por otro un poco más deportivo, hasta otro que se llama La Premier, que es de hiperlujo, con unos acabados en alcántara, cuero napa. Realmente es espectacular. Está muy bien esto del lujo, pero un coche al final es algo que se tiene que mover. Tendrá motor también, ¿no? Sorpréndeme, que llevamos muchas horas hablando de casi lo mismo. Voy Cuéntame. a hablar de un híbrido enchufable. Toma sorpresa. Sorpresa. Vamos a ver, la gama de DS se articula en, básicamente, el grueso en híbridos enchufables, o PEF. Y tenemos 3 versiones, pero aquí viene esa también distinción con otros primos del grupo, ¿vale? La versión básica de estos híbridos enchufables tiene la friolera de 225 caballos. Hablamos de la versión básica. En ese caso tenemos el motor 1.6 turbo ya conocido, de 180 caballos, y un motor eléctrico que solo van a mover las ruedas delanteras, ¿vale? Pasamos a la versión intermedia. Hemos dicho que el grueso de la gama es híbrida enchufable. La versión intermedia ya son 300 caballos. 300 caballos, y añade un plus más de seguridad y de distinción, y es que es un coche de tracción integral, es un coche 4x4. Al motor eléctrico delantero que acompañaba al motor térmico se le añade un motor eléctrico en la parte trasera que mueve el eje trasero. De esa forma tenemos un coche 4x4. Tú dirás, ¿y si se queda sin batería ese motor? El motor térmico se va a encargar de que siempre que sea necesario tengas un coche 4x4. Imagino que además ese umbral de reserva de la batería, en caso de necesidad, se podría utilizar para accionar el eje trasero. Exacto. Por cierto, hablando de batería, ¿cómo es la batería de este híbrido enchufable? ¿Cómo se recarga? Bueno, antes de hablar de esa batería, me queda el tope de gama. Me has preguntado por los motores y yo vengo aquí a hablarte de mi libro. De tu libro. El tope de gama son 360 caballos. Estamos hablando ya de un DS de casi 400 caballos. Ya se convierte en un coche bastante rápido, por no decir muy rápido. Y como el de la versión de 300 caballos, tiene tracción total, ¿vale? Esta versión está puesta a punto por DS Performance, que es la división de Sport o deportiva de DS. Conlleva frenos específicos, conlleva una puesta a punto específica, incluso varía el ancho de vías, para que te hagas una idea y para que todo el mundo se haga una idea de que son muchas las modificaciones si ya en un coche modificas el ancho de vías. Y con todo y con esto hay que remarcar que también hay una versión diésel, una Blue HDI de 130 caballos. Y esto me recuerda unas palabras del CEO de Stellantis, que ha dicho recientemente, hace un mes o poco más, y ha comentado que la electrificación no es una decisión de la industria, sino que es una decisión política. O sea, todo esto, en el mundo en el que nos movemos, viene por los políticos. No ha decidido nada la industria. La industria simplemente se adapta a ello.
y no puedo estar más de acuerdo con mi tocayo Carlos Tavares. Y veremos qué nos dicen con la Euro 7, si dejan margen o condenan ya los motores térmicos. Parece que en 15 días sabremos más, pero eso es parte del futuro, ¿verdad? Efectivamente. Vamos de momento a disfrutar el presente y a disfrutar de este DS7 que es una gozada conducirlo. Y de estas horas que quedan de programación especial en el canal. Efectivamente, día especial, gracias a todos por estar con nosotros en este 25 aniversario. Gracias.